que hoy vamos a hacer un análisis profundo, un estudio bíblico de Mateo 18. Así que les invito a que abran sus Biblias a Mateo 18. Ahora, para los que sepan un poco de este capítulo, les quiero preguntar, ¿qué les viene a la mente? ¿Cuál es la primera cosa que piensan cuando escuchan Mateo 18? Regla bíblica, ¿qué más? ¿El qué? ¿Sobre los niños? Sí, se va a hablar sobre los niños. ¿Algo más? Parábolas, sí, va a haber 2 parábolas. También hay pasos para cómo tratar con problemas interpersonales. Sí, vamos a estudiar todo esto. Y yo sé que podríamos tener múltiples estudios de este capítulo únicamente, pero escuchen bien. Yo les propongo ahora mismo que todos los elementos de este capítulo están conectados. Y vamos a ver cómo puede ser esto. Así que, para empezar, yo he dividido el capítulo en 3 partes. Así que vamos a poder seguir fácilmente y al final de cada parte vamos a resumir lo que hemos aprendido en esa parte. ¿Les parece bien? Vi 2 personas hacer así que creo que está bien. Ok. Algo tenemos que responder a una pregunta. Tenemos que hacernos una pregunta antes de empezar con el capítulo. ¿Cómo sabemos que este capítulo está aislado de versículos previos y versículos que pasan después? Yo estoy diciendo que hay un tema especial en este capítulo, pero la Biblia no estuvo escrito en capítulos. Estaba escrito todo junto. Así, ¿cómo sabemos que esto está no relacionado con lo que pasó antes y con lo que pasó después? Pues con lo que pasó después es bastante fácil, porque si miran en Mateo 19, versículo 1, dice que su discusión acaba, en este capítulo hay una discusión, la discusión acaba y Jesús se va a las costas de Judea. Así que bastante claro, discusión acaba, Jesús se va. Está bien. Pero ¿qué pasó antes? Pues sabemos un poco de contexto en Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35. Y les voy a pedir a uno de los jóvenes que lean estos 3 versículos para mí. Marcos 9, 33 al 35. ¿Quién está listo? Hermano David, ¿le puede pasar el micrófono? Gracias. Y llegó a Capernaum y estando ya en casa le preguntó qué disputabais entre vosotros en el camino. 34 y 35 también. Pero ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces, sentados, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Muchas gracias. Entonces, este es el contexto para el capítulo. Sabemos que los discípulos han ido discutiendo quién es culpable de discutir con sus hermanos. ¿Ninguno aquí discute con sus hermanos? Sí, discutimos, ¿no? Pues así estaban los discípulos y entre sí ellos no solo estaban discutiendo, ellos estaban pensando, ¿quién es el mejor? ¿Quién va a ser el mejor en el reino de los cielos? Ok, sabemos lo que pasó antes, sabemos lo que pasó después. También nos tenemos que preguntar, ¿a quién le está hablando Jesús en este capítulo? ¿A quién? ¿A quiénes? A los discípulos, exacto. Eso es muy importante. ¿Y por qué les está hablando? Pues sabemos porque
están discutiendo. Este es el contexto para el capítulo. Así que empecemos con los versículos. Hermano David, ¿puede leer estos primeros 5 para nosotros? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, de cierto os digo que si no os volviéis y os hacéis niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Muchas gracias. Entonces los discípulos se estaban preguntando, ¿quién va a ser el mejor? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Admiten que estaban discutiendo entre sí. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo responde Jesús a esto? ¿A qué trae? Trae a un niño a su medio. Y ellos deben volver y que sean como niños, porque si no, no entrarían en el reino de los cielos. Ahora, este volver es interesante. Viene de esta palabra griega que no voy a intentar decir, pero significa volver, cambiar, convertir. Así que hacer un cambio, que haya un cambio grande. Entonces, aquí ven que yo he subrayado, he hecho varias cosas aquí. Aquí hay algunas cosas interesantes. La primera es que esa es la pregunta de los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Responde Jesús directamente a la pregunta o vagamente? ¿Cómo responde Jesús? Con un ejemplo y responde directamente. ¿Quién es el mayor? El mayor en el reino de los cielos es cualquiera que se humille como este niño. Así que una pregunta y una respuesta directa. Jesús usa las mismas palabras. No hay duda de que está respondiendo a esta pregunta. Y también hay un punto importante en el versículo 3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. Aquí hay dos cosas que tienen que ocurrir para que uno pueda entrar al reino de los cielos. ¿Qué son? Si os volvéis y os hacéis como niños. Entonces, si hay un cambio, si son convertidos y si se hacen como niños. Pero, ¿creen que no importa el orden o sí importa el orden? Sí importa el orden. Primero os volvéis, primero os convertís y después os hacéis como niños. Entonces, ser como niños debe ser una consecuencia de la conversión. Si miramos esto a la inversa, vamos a ver si funciona igual. Si no somos como niños, ¿realmente estamos convertidos? ¿Qué creen? No. Entonces, este orden es muy significativo. Pero ¿por qué usa Jesús un niño como un ejemplo? ¿Por qué? Es obvio que no se puede envejecer atrás, ¿no? No se puede envejecer al revés, ¿no? Entonces, ¿cuáles cualidades poseen los niños que necesitan los discípulos? Cualquiera que se humille como este niño. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué creen que se les considera a los niños como humildes? Son inocentes, no guardan rencor, son auténticos. ¿Qué más? Hablan la verdad. ¿Salen después de nacer listos para enseñar una clase de cálculo? No, están aprendiendo. Eso es una parte enorme de cuando somos niños, vamos a la escuela, ¿no? Entonces, todas estas cosas que hemos dicho que se aplican a los niños, ¿hay alguna diferencia para nosotros? No debe haber, ¿no? Nosotros también debemos continuar de aprender. También no deberíamos guardar rencor. Entonces, por esta respuesta Jesús le está diciendo, queriendo decir que mientras ellos han estado peleando de quién es el mejor,
¿Quién va a ser mejor en el cielo? ¿Quién va a estar a la diestra del Señor en el cielo? Ellos ni siquiera deben asumir que van a ir al cielo, porque no tienen esa humildad como los niños. Vamos a seguir con la historia, pero vamos a seguir en Marcos, porque en Marcos capítulo 9, versículos 38 al 41, hay un detalle incluido que no está mencionado en Mateo, que nos va a ayudar a entender el contexto por lo que pasa después. Y le voy a pedir a alguien más que me lea estos 3 versículos, por favor. Ok. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo Prohibáis. prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere en vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo. De cierto os digo que no perderá su recompensa. Muchas gracias. Entonces Jesús les acaba de decir, ustedes no son humildes como niños. ¿Cómo crees que se lo están tomando los discípulos? Han sido criticados directamente. Si fuera yo me estaría, a ver, ¿qué puedo decir para que me vea más bien? ¿No? Entonces, ¿cómo se lo están tomando? A lo mejor están cuestionando sus acciones previas. Y aquí viene la respuesta de Juan. Tenemos que defender lo correcto. Nosotros tenemos la verdad y conocemos la verdad y ellos no. Este es el espíritu de la respuesta de Juan. Interesantemente, ¿qué dice Juan? Que es el que echaba fuera demonios en su nombre. Él no nos sigue. Él, porque no nos seguía. No te sigue, refiriéndose a Cristo. No Cristo, sino nosotros. Él no nos sigue, no nos seguía. Pero Jesús responde claramente, no prohíban a aquellos que hacen cosas en nuestro nombre, en mi nombre. Pueden ser bendecidos por ello. Entonces Jesús sigue hablando, porque todavía tienen más que aprender. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús está diciendo palabras bastante duras aquí, muy duras. Pero ¿qué quiso decir? ¿Y quiénes son estos pequeños? Dice que algunos de estos pequeños que creen en mí. Así que ¿quiénes son los pequeños? Los que creen en Jesucristo. Los versículos previos dicen que aquellos que siguen a Cristo son como niños. Entonces, cualquier creyente verdadero puede ser uno de estos pequeños. ¿Y qué significa esta palabra tropezar? De la palabra griega, poner una trampa, por lo tanto, causar a tropezar, a dar la infracción. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que ellos están siendo un mal ejemplo de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Ellos están llevando a los seguidores de Cristo aparte o lejos de Cristo, y eso es una ofensa enorme. Ahora, yo al leer las palabras de que les colgase al cuello una piedra de molino de asno, me pareció bastante duro. Pero ¿cuál es el contexto histórico para esto? Pues la piedra de molino es tan mal cuando se oye, es
puede ser desde unos cuantos cientos de libras hasta más de 3/4 de una tonelada. Que muy, muy pesado. Se requerirían, creo que todos aquí para levantarlo, se requerirían. Pero interesantemente, en la sociedad romana y griega, no era una forma de castigo súper común, pero sí ocurría que los griegos y romanos ejecutaban a personas ahogándolas con una piedra de molino alrededor del cuello. Lo tiraban al mar, la piedra, y ahí también iba la persona. Pero es para los discípulos una imagen increíblemente vívida. Y más que solo esto, era considerada para ellos una ejecución pagana, inimaginable para los judíos. No había tumba, no había entierro. Entonces, para ellos, escuchando a Jesús diciendo esto, ¿cómo puede Jesús decir esto? Esto está en contra de cómo funcionamos como sociedad judía. Pero ¿está diciendo Jesús que este es el castigo merecido? ¿Qué creen? ¿Creen que Jesús está diciendo que merecen este castigo? Vamos a ver. Vamos a releer el versículo, pero vamos a enfatizar una parte distinta. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno. Entonces, Jesús no está deseando este castigo para nadie. Al contrario, sino está diciendo que es mejor que esta muerte ocurra que lo contrario. Solo está haciendo una comparación de cuán grave es lo que están haciendo los discípulos. Entonces, esto es una crítica directa a ellos, una crítica directa a lo que acaba de decir Juan, si recuerdan, porque Juan acaba de decir que se estaba jactando de que echó a alguien fuera porque no nos seguía, como dijo Juan. Y sigue diciendo, por tanto, si tu mano te ocasiona caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí Jesús no te está comandando que te cortes tu brazo, que te cortes tu pie, que te saques tu ojo. Está diciendo de que a pesar de cuán espantoso, cuán repugnante suene, es mejor de lo que te espera al contrario. Y Jesús sigue con una promesa muy linda. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Cuáles son los pequeños? Los que creen en Jesucristo. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y nuestro texto bíblico de esta mañana, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Señor aquí está enfatizando su meta y su propósito, el cual es ¿qué? Salvar lo que se había perdido. Y nadie está exento de estos perdidos. No era un mensaje solo para los que no eran discípulos. No hay una diferencia hecha aquí. Vino a salvar todo lo que se había perdido. Y sigue con una parábola, una ilustración que le voy a pedir a uno de los jóvenes que lea, por favor. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron.
Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Amén. Muchas gracias. Entonces Jesús está usando la parábola de la oveja perdida, la cual es común, para probar aún más el punto que Jesús quiere estos pequeños y regocija cuando uno de ellos se une al manado. Bien, hemos llegado al final de la primera parte. Vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Los discípulos se están peleando sobre quién será el mayor en el reino de los cielos, quién será el mejor, el mayor. Sabemos que la humildad de los niños es requerida para ir al cielo y esa humildad es una consecuencia ¿de qué? La conversión verdadera. Sabemos que los discípulos se tienen que preocupar por su propia salvación, que los discípulos tienen que ver que hay un gran precio por llevarse los seguidores de Cristo aparte de Cristo. Y que, ¿cuál era la promesa que acabamos de ver? Jesús vino a salvar a los perdidos. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos en esta sección? Os habéis estado peleando. Habéis estado pensando, ¿quién va a ser el mejor en el reino de los cielos? Ustedes no tienen ni un pie dentro, porque estáis perdidos. A menos que, ¿qué? Que os humilléis. Y para ponerlo en palabras para nosotros hoy, para el presente, estamos perdidos a menos que nos humillemos. Ok, vamos a continuar con la parte 2. Y dice, estos son muy bien conocidos como los pasos para cómo lidiar con problemas interpersonales. Si alguien ya lo sabe, ¿cuáles son los 3 pasos? Los tengo también subrayados. ¿Cuáles son los primeros pasos? El primero, tú y él solos, así que si tienes un problema con alguien, habla con él a solas primero. ¿Cuál es el segundo paso? Toma un contigo a 1 o 2 más. Si no funciona, siguiente paso, toma un contigo a 1 o 2 más. Si eso tampoco funciona, ¿cuál es el tercer paso? Dile a la iglesia, ya al público. Esos son los pasos que están referenciados en estos versículos. ¿Por qué le está diciendo esto Jesús a los discípulos? Recuerden que la respuesta de Jesús empezó después de que los discípulos estaban discutiendo entre sí. Entonces es muy posible de que una de las razones por la cual Jesús le dice esto es simplemente que ellos necesitaban pasos para cómo resolver problemas entre sí. Jesús le dice que sus acciones en la tierra están atadas por la eternidad. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Pueden imaginarse a los discípulos discutiendo entre sí en el cielo? ¿No? Aún peleando por primer lugar en el cielo. No. ¿Por qué? ¿Creen que están ejemplificando la unidad cristiana? No. Y más allá, si ellos tenían tan gran opinión de sí mismos para ser el mejor en el cielo, ¿cuán poca opinión creen que los discípulos tenían de todos aquellos que no eran los discípulos? Era muy baja su opinión de aquellos. Pero saben que hay un cuarto paso del cual no hablamos, al menos en mi experiencia, del cual no hablamos. ¿Y cuál es? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Y eso? Hay un párrafo sobre esto mismo que me parece muy inspirado y dice, desde entonces, dijo Jesús, tenle por étnico y publicano, étnico refiriéndose a gentil, todo aquel que no era judío. Tenle por gentil y publicano, pero no se le ha de considerar como separado de la misericordia de Dios.
No lo han de despreciar ni descuidar los que antes eran sus hermanos, sino que lo han de tratar con ternura y compasión, como una de las ovejas perdidas a las que Cristo está procurando todavía traer a su redil. Hay otro texto que también habla de esto y dice, únanse los miembros de la iglesia como representantes de Cristo en oración y súplica para que el ofensor sea restaurado. El Espíritu Santo hablará por medio de sus siervos, suplicando al descarriado que vuelva a Dios. Vemos como este cuarto paso del cual no hablamos es que cuando tenemos problemas tan severos interpersonales que se pasa del tercer paso, es nuestro deber tratar con bondad y amor y cariño. A primera vista podemos pensar que a Jesús los compara con el publicano o el gentil porque ellos eran maltratados en la sociedad judía. ¿Está queriendo decir que eso es lo que ellos se merecen? ¿Que sean maltratados? No. ¿Qué quiso decir Jesús? Que ellos iban a ser como publicanos y gentiles porque necesitaban ser tratados con el máximo respeto, cuidado y amor. Entonces, ¿qué pasa si los discípulos no están unidos? ¿Aún pueden enseñar ese mismo amor y cuidado a otros si no están unidos? No. ¿Puede el Espíritu Santo hablar por medio de ellos si no están unidos? No. Y Jesús sigue con esta promesa preciosa que dice, si alguno de los jóvenes me lo puede leer. Está en el... Sí, en inglés está bien también. 19 and 20. Oh, 19 and 20. Again, I say to you. Again, I say to you that if two of What? you agree in earth Concerning. concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two are three are gathered together in my name, I'm there in the midst of them. Muchas gracias. ¿Cuán bella es esta promesa? ¿Promete Dios solamente estar aquí con nosotros hoy si hay más de 45 personas y todos han venido desde las 9:15? ¿Es esa la promesa? ¿Es esa la promesa? No, esa no es la promesa. Su promesa es independiente del rango. Grandes cantidades de personas no son requeridas o no son necesarias. La ubicación no es especificada, pero ¿qué es especificado? 2 o 3 personas que ¿qué? Que están congregados en su nombre. Y la consecuencia es que la promesa es que Él está en nuestro medio. Sería lo contrario, ¿verdad? ¿Está Jesús en nuestro medio si no estamos unidos en su nombre? ¿Qué creen? ¿Está Jesús en nuestro medio si no estamos unidos en su nombre? Ni un ángel siquiera, dice el hermano. ¿Qué significa esta unidad? Hablamos un poco de esto esta mañana. ¿Qué significa esta unidad? ¿Necesitamos siempre estar de acuerdo en todo? No. Bueno, yo espero que no, porque yo creo que entonces no llegaremos a ninguna parte. Pero que estemos ¿qué? Unidos en corazón, en metas, en propósito, no para nosotros mismos, sino para Cristo. Hemos llegado al final de la parte 2. Vamos a ver, vamos a resumir lo que hemos aprendido hasta ahora. Los discípulos son dados instrucciones de cómo lidiar con problemas entre sí y con otros también.
Vemos que no hay lugar para desunidad o falta de unidad en el cielo. Vimos que ese cuarto paso es que restauración es una parte vital de lidiar con problemas irresueltos. Somos exhortados a estar unidos, no importa cuán pocos, no importa la ubicación, no importa nuestra riqueza, no importa nuestra belleza, no importa cuán talentosos, con la promesa que si nuestro enfoque está en Cristo, Él estará en nuestro medio. ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos en esta sección? Ustedes se han estado peleando. Están llevando a gente que cree en mí aparte. Ustedes no están unidos y más que eso, están perdidos porque no están unidos en mí. Entonces, para nosotros hoy, ¿cuáles son las palabras? Estamos perdidos a menos que estemos unidos en Cristo. Y esa es la clave, en Cristo. Ahora, ¿qué respuesta tienen los discípulos a esto? Siempre tienen una respuesta porque no les gusta, no les cae bien. Siempre tienen una respuesta. Entonces se le acercó Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro ya está pensando, Juan y Mateo me dijeron cosas feas. ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Humanamente hablando, es muy posible que Pedro, al oír que los discípulos tienen que estar unidos, empezó a pensar en el tema del perdón. Y entonces le pregunta a Jesús de una manera muy práctica, ¿cuántas veces? ¿7? Como si fuera ya una gran carga, ¿no? Ay, 7 veces, me parece mucho. ¿Y qué dice famosamente Jesús? 70 veces 7. Ahora, yo al estudiar esto aprendí algo muy interesante. En ese tiempo, en la sociedad judía, los rabinos limitaban a 3 las ofensas perdonables. ¿Qué significa eso? Que Alex, ven aquí. Que yo a Alex le voy a molestar. Le molesté. Él me tiene que perdonar una vez. Le molesto otra vez, ya se está molestando un poco, pero me tiene que perdonar otra vez. Ya le molesto más la tercera vez y él ya está como que, ay, déjame en paz, pero le tengo que perdonar la tercera vez. Y ya le remolesto, que le ofendo y él dice, ya no perdono, porque solo tengo que perdonar 3 veces. Te puedes sentar. Gracias, Alex, por dejarme hacerte eso. Entonces, 3 era en ese tiempo. Pedro, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a 7. Él ya estaba pensando hasta más allá. Yo voy a hacer más que el doble de lo que me es requerido. El número que significa la perfección. Pedro realmente él pensaba que estaba haciendo lo máximo. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No hasta 7, dijo él, mas aún hasta 70 veces 7. Entonces Jesús ve aquí que los discípulos tienen aún un problema más y tienen todavía algo que aprender. Y les responde con una parábola. Y en esta parábola no vamos a leer los versículos, lo voy a contar como una historia. Entonces él dice que el reino de los cielos, Jesús empieza diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que cuidaba de sus siervos. Y ahora, por esta parte, les voy a pedir a que los niños y los jóvenes me ayuden para actuar esta parábola. ¿Les parece bien? ¿Quién se apunta a actuar la parábola? Ninguno de ellos. Bueno, está bien. Entonces había un rey. En esta sociedad, en este lugar había un rey que como buen rey
él cuidaba de sus siervos. Y le viene uno de sus siervos y tenía que tomar cuenta de él. Y él vio que este siervo le debía 10,000 talentos. Como $10,000, ¿qué será? Para nosotros hoy, que no usamos medidas bíblicas, a lo mejor esta cantidad de dinero no nos parece gran cosa. Pero les garantizo a cada uno de ustedes que cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, estaban así. Y les voy a explicar por qué. Un talento, entonces, este siervo tenía deuda de 10,000 talentos. Un talento eran 6,000 denarios. Y un denario era como un día de trabajo. Así que tienen ahora de 5 a 7 segundos. Quiero escuchar quiero que adivinen cuánto va a ser el número final para nosotros hoy en dinero de hoy, dólares americanos el día de hoy. Tienen 5 segundos. Quiero escuchar tres guesses, 3 apuestas. Sí, en dinero de hoy americano. Sabiendo que debía 10,000 talentos, que un talento son 6,000 denarios y un denario es un día de trabajo. A ver, ¿cuáles son las apuestas? ¿Cuánto? $600,000. Tenemos una de las adivinanzas. ¿Qué más? $100. Quiero una adivinanza más. 10,000 talentos, un talento, 6,000 denarios, un denario, un día de trabajo. 7,000. El pastor dice 3 millones. 3.4 millones. Ok, tenemos 3.4 millones, 600,000 y 100. Y vamos a ver quién está más cerca de la respuesta al final. Bueno, voy a convertir 10,000 talentos primero a días, porque son trabajo en relación con días de trabajo. Entonces, 10,000 talentos son 60 millones de días de trabajo. No sé cómo este señor tiene esta deuda, pero aún así tiene una deuda de 60 millones de años de días de trabajo. ¿Cuánto dinero es eso hoy? Los 60 millones de días son 164,383 años de salario para pagar esta deuda. Tomando la media del salario de un americano hoy, que cuando hice mi búsqueda era $60,000 anuales. $60,575 anuales. Entonces, haciendo esa multiplicación, los 164,383 años de trabajo por los dólares anuales, 9,957,500,225 $9 billones. Así, casi 10 billones de dólares. ¿Ya ven por qué los discípulos tenían la cara así? Porque era una cantidad de dinero enorme. ¿Creen que el siervo tenía este dinero? No, no tenía nada. Y como consecuencia, ¿ven estas personas aquí atrás? Esa es la familia de él. Como consecuencia, el rey le comandó que el siervo fuera vendido, pero no solo él, su esposa y sus hijos también. Y que aún tendría que pagar la deuda, aún siendo vendido. El siervo que hizo el siervo se tiró a los pies del rey y le rogó que fuera paciente y que lo pagaría eventualmente. ¿Creen que el Señor tuvo compasión por el siervo? Sí, tuvo compasión por él. No solo le extendió la fecha de vencimiento, se lo perdonó completamente. Entonces,
Si ustedes fueran este siervo, ¿cómo saldrían de este palacio, de este lugar? Yo estaría haciendo saltos de alegría, porque ya no estoy vendido, sino que ahora no tengo deuda. Ni su familia tampoco. Todos estamos felices, ¿no? Pero ¿qué hizo el siervo? Este mismo siervo salió y encontró un consiervo, quizás un amigo, lo que sea, que le debía 100 denarios. Este consiervo le debía 100 denarios al siervo original. Usando nuestro cálculo de antes, en dinero de hoy son como $16,000. Entonces, aún es una cantidad buena de dinero, pero en comparación con 10 billones de dólares, 0.00016%. Una cantidad que no se compara. Pero ¿qué hizo el siervo? Lo cogió del cuello al consiervo violentamente y demandó que le pagara de vuelta. ¿Y sabes qué le dijo el consiervo? Le dijo las mismas palabras que este siervo le había dicho al rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Creen que perdonó al consiervo? Efectivamente, lo metió en la cárcel. No lo perdonó. En vez de esto, lo puso en la cárcel hasta que pudiera pagar la deuda. Y cuando la gente vieron lo que había pasado, se sintieron mal por el consiervo. Y fueron a contárselo al rey. Fueron a contárselo al Señor. ¿Qué había hecho este siervo? Y el versículo sigue diciendo, entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Jesús ahora se refiere otra vez a los discípulos. Ya la parábola termina. Y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús les vuelve y les dice que si no quieren el mismo destino, necesitan perdonar cada uno de las ofensas de sus hermanos. ¿A quién les suena el Señor de la parábola? ¿A quién les suena el Señor de la parábola? ¿Quién representa? A Dios, que perdonó una deuda que nosotros no podemos ni calcular. Impagable, implacable. ¿Qué hemos visto en esta tercera parte? Jesús le instruye a Pedro que perdone más veces de las que él pueda contar. En la parábola, un siervo es perdonado de una deuda insuperable, pero ¿hizo él lo mismo por su consiervo? No hizo lo mismo. Y el siervo paga el precio por ser implacable. La lección para los discípulos aquí es que se tienen que perdonar unos a otros como también a los que están fuera de su hermandad, más veces de las que puedan contar. ¿Qué les está diciendo Jesús a los discípulos en esta sección? Ustedes se han estado peleando, han estado poniendo a otros abajo, los están echando lejos de mí. No os podéis perdonar. Estáis perdidos a menos que perdonéis como Cristo perdonó. Y ellos todavía no habían visto esa deuda que Jesús iba a pagar, pero iba a pasar pronto. Pero para nosotros hoy estamos perdidos a menos que perdonemos, como Cristo nos perdonó. Como ven, ¿cuál es el tema común entre las lecciones para los discípulos? ¿Cuál es el tema común? ¿Cuál es la lección común? Mientras que los discípulos
han estado discutiendo sobre quién es el mejor, empujando a otros lejos de Cristo. Como se dice en inglés, they've lost the whole point. Se han desviado su propósito por completo. Han perdido el punto. Este capítulo entero es usado como una exhortación y un sermón sobre las cosas que les hacía falta. Y como a menos de que vean su necesidad de cambio, ellos ni siquiera pondrán un pie en el cielo. ¿Cuál es el mensaje común aquí? Jesús les está diciendo a los discípulos, estáis perdidos. A lo mejor hasta este punto estaremos pensando, ok, me ha parecido bonito este análisis. Hemos llegado a la conclusión que los discípulos necesitan cambiar porque su comportamiento no es cristiano. Está bien. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Es una lección para los discípulos. ¿Conmigo qué tiene que ver? Yo no me peleo con mis hermanos sobre quién es el mejor. Yo no hago eso. Quiero hacer un ejercicio con ustedes ahora. Quiero que levanten las manos si estas preguntas se aplican a usted. Entonces, si tú responderías sí a esta pregunta, tienen que levantar la mano. Entonces, como práctica, ¿están ustedes sentados aquí en esta iglesia hoy? Todos levantamos la mano porque todos estamos aquí. Ok, primera pregunta. ¿Son siempre humildes como niños pequeños? Ninguna mano. Ok, hay 3 preguntas más. Vamos a intentar que levantemos la mano. Segunda pregunta. ¿Siempre llevamos a la gente a Cristo? Siempre. Siempre a Cristo, sin excepción. Un par de manos. ¿Ok? ¿Estamos siempre unidos como hermanos? Solo un par de manos. Perdonamos sin... Vamos a intentar la cuarta. La cuarta tiene que ser que todos levantemos la mano. Perdonamos sin medida, como Cristo nos ha perdonado. Lo hacemos siempre. Perdonamos como Cristo perdonó. Pero como Cristo no, ¿verdad? Como Cristo no. Como todos no hemos levantado la mano para todas las preguntas, saben que esto sí puede ser aplicado a nosotros hoy. Pero saben que tampoco es uno y listo. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora quiero que me respondan sí o no. Si eres humilde y no puedes perdonar, ¿eres realmente humilde? No, ok. Segunda pregunta. ¿Y si perdonas, pero no están unidos, has realmente perdonado? No. ¿Y si están unidos, pero no son humildes, están realmente unidos? Jesús le está enseñando en este capítulo a los discípulos que estos principios coexisten y que no es posible tener uno y que falten los demás. Necesitan un cambio completo porque ¿qué? Los discípulos están perdidos. Y es lo mismo para nosotros hoy. Si no poseemos uno de estos, no poseemos ninguno. ¿Se pueden imaginar yendo al cielo de esta manera, no poseyendo uno de estos? Posible. Nuestra lección también para nosotros hoy es que estamos perdidos. Poco negativo suena, ¿no? ¿Y si terminamos ahí? Estamos perdidos. Nos gusta escuchar algo más placentero, ¿no? Algo más bonito, algo más... Pero no.
Esto puede parecer un mensaje negativo, sin esperanza, porque eso es todo. Pero es eso en realidad. Es un mensaje negativo, sin esperanza. Quiero que recuerden el texto bíblico que leímos al principio de hoy. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesús, Cristo del hombre, el Hijo del Hombre, Cristo. Jesús sabe, Él sabe que no lo podemos hacer. Nos dice que estamos perdidos, pero nos deja ahí. No, Él es la solución. Él vino a salvarnos, a limpiarnos, a hacernos humilde, a unirnos, a enseñarnos el ejemplo máximo de perdón. Entonces no tenemos excusa para aceptar la promesa de Jesús para salvarnos. Sabemos que somos imperfectos, sucios, malvados y muchas veces mucho menos del cristiano que proclamamos ser. Pero ¿saben qué? No importa, porque todo lo que tenemos que hacer es dejar que Jesús nos salve. Mi pregunta para ustedes en el día de hoy es, ¿permitirás que Jesús te salve? No mañana, no el sábado que viene, no el año que viene, porque yo sé que tengo planes de hacer cosas que no son buenas en este año. ¿Cuándo? Permitirás que te salve y te salve hoy. Mi deseo y oración es que dejemos que nos salve. Esa es su promesa, porque estamos perdidos, no hay duda de ello. Estamos completamente indefensos. Aceptemos el sacrificio que hizo Jesús y Él nos cambiará completamente. Ese es mi deseo y oración para ustedes. Amén.